para el concepto de administración. En el fondo, ¿cuál es el factor común que hay que tener presente cuando se está hablando de administración? Que son dos conceptos súper importantes. Paulo. El logro de la meta. No, olvídense del negocio. Olvídense del negocio. Alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? Sí, recién lo vi. Ya. Si puedes leer lo que está ahí para poder bajar un poco la idea. Léenos, por favor, lo que aparece en la pantalla, la definición. ¿La puedes ver? ¿Cómo? No te escucho. Que si acaso puedes leer lo que está en la pantalla para que vayamos bajando los dos conceptos más importantes Sí. que tenemos al momento de analizar la administración. Y deja de lado el esquema de empresa, ventas, todo eso, dejémoslo fuera, solo concentrémonos en la definición. Dale. Disculpe, profe, ¿quiere que yo leo, Sí, cierto? sí, por favor. Ya. Define la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientado hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. Bien, de esta definición, ¿cuáles son las palabras importantes aquí a rescatar? La primera es recursos. ¿Qué es lo que son los recursos? ¿Qué son recursos? Lo que tengo que trabajar. ¿Qué es lo que son los recursos? Recursos naturales. Lo que tengo, lo que uno... lo que necesito. ¿Ya? ¿Qué más? Rafael, ¿tú dijiste algo? Sergio, ¿qué son los recursos? Lo que tengo, lo que necesito, lo que puedo usar, lo que gano. Son como unos bienes prácticamente de uno, Bienes, que uno por ahí puede va. trabajarlo con un fin. Bienes, por ahí va, eso. Algo relacionado como activos. Bien, por ahí va. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ejemplo, a ver. Por ejemplo, ya sea dependiendo del rubro de cada empresa. No, olvídense de la empresa. Saquen de su cabeza la idea de una empresa, sino que váyanse a la naturaleza propia de la palabra, recursos, como por ejemplo recursos naturales. ¿Cuáles? ¿Sí? El cobre, la minería. Ya el cobre es un recurso natural, ¿verdad? Los bosques, La madera. la madera, ¿verdad? Los bosques son recursos naturales. El agua es un recurso natural, La ¿verdad? agricultura. La agricultura es un recurso agrario, ¿verdad? ¿Qué otros más? ¿Qué cosas más encontramos como recursos? Un camión, ¿verdad? Para transportar la mercadería es un recurso. ¿Mm? Una bodega para guardar
La mercadería es otro recurso. El dinero en efectivo es otro recurso. Las personas también es otro recurso, ¿verdad? Entonces, en definitiva, todos los bienes que alguien por ahí dijo, todos los bienes o todos los activos, desde el punto de vista ya dentro de una empresa, todos esos son recursos, ¿cierto? Que van a estar ahí a la disposición de que nosotros podamos hacer qué cosa. ¿Cuál es la segunda concepto más importante? Que son las tareas, ¿verdad? ¿Pero qué significa una tarea? ¿Qué significa una ¿Se tarea? puede clasificar como la definición de realizar o no, profe? Muy bien, hacer, ¿verdad? Es un verbo, no se puede tocar, no se puede mencionar, se puede mencionar, bien digo, pero no se puede tocar, ¿cierto? Es hacer, mover, movilizar recursos. Pero ¿quién es el que hace la tarea? ¿Quién hace las tareas? Gente hace la tarea. ¿Cómo? La gente hace la tarea. Las personas. Las Los personas, ¿verdad? empleadores. Las personas. Ahí el empleador es un pronombre, un título, no es que tiene una posición, pero los que hacen las tareas, ¿quiénes son? Las personas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí dos temas importantes. Primero, recursos. ¿Qué es lo que son los recursos? Son la mayoría de bienes, incluyendo a las personas, ¿verdad? Que sí están clasificados como recursos, ¿ah? Desde el punto de vista administrativo. Y lo otro son las tareas. Esas personas que se convierten como recursos, al hacer una actividad, al hacer algo, al mover algo para allá o para acá, se convierte en tareas, ¿cierto? Actividades. Y el concepto final es que ¿para qué? Para lograr, Para el logro de la meta, sí. exacto, muy bien, ¿cierto? Entonces, podemos tener ya una idea mejor de cómo se puede entender la administración. Podemos tener una idea de cómo poder llevar o cómo poder definir la administración. ¿Sí? Sergio. Salió cortado, profe, no te escucho. Podemos entonces ahora armar nuestra propia opinión de qué significa la administración. Nayaret. Constanza. ¿Tenemos alguna idea? Bueno, yo voy a intentar decir Dale, muy bien. La definición de la administración es un individuo tiene que aprovechar todos los recursos que están en su mano, sea de entre personas, materias, activos o bienes. Teniendo eso, tiene que tener la capacidad de saber trabajar con eso, de saber hacer, de saber conducir con la finalidad de obtener un logro que es
las metas, el objetivo de la empresa. Bueno, eso. Bien, ¿verdad? María, ¿está de acuerdo? ¿O le podría agregar otras cosas? Rafael. No, es casi lo mismo que decía Pablo. O sea, administrar, como decía usted, ordenar los recursos, saber ocuparlos y lograr las metas que uno necesita. Bien, bien. Rafael, ¿estáis de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Bien. Entonces, ya tenemos una definición bien primitiva o bien básica de el concepto que tiene que está introducido en la administración. Son recursos, ¿verdad? Puede ser cualquier bien o cualquier servicio. ¿Qué diferencia hay entre bienes y servicios? ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? Bienes es lo que tenemos, lo que adquirimos, y el servicio es lo que prestamos, lo que hacemos. Ya. Visto de otra forma, ¿cómo podría ser? ¿No? ¿Estoy equivocado? No, está bien, está bien. Profe, ¿podrá ser también que uno es tangible y el otro es intangible? Bien, bien, Rafael, por ahí va. Los bienes, Los servicios son intangibles y ya, excelente. ¿Qué más? los bienes son tangibles ya sea por naturaleza prácticamente. ¿Cierto, verdad? Los bienes, entonces, es todo lo tangible, todo lo que podemos tomar, ¿cierto? Para llevarlo a un cumplimiento de una meta, ¿cierto? Y el servicio es toda aquella tarea o toda aquella acción por parte de una persona, ¿verdad? Que también la podemos poner a disposición para cumplir un objetivo y una meta, ¿cierto? Luego, entonces, como ya tenemos una idea un poco ya más estructurada de qué significa la administración, entonces ahora vamos a llevar esta idea a nuestros hogares. ¿Cuándo en nuestros hogares yo introduzco un proceso de administración? Asimilen en su casa cuando yo produzco algún proceso de administración, o los papás cuando hacen, ¿en qué momento creen ustedes que en sus casas hay administración? Disculpe, profe, no te escuché, salió por... ¿No se escuchó? No, no se escucha. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Y creo que a mí se me quedó pegado el profe. ¿Ahí lo escuchó? Se pegó el profe, no sé. Ahí está. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Ya. Entonces, ahora que tenemos una idea más o menos vaga de lo que significa la administración, ¿dónde en nuestro diario vivir, en nuestros hogares, nosotros hacemos administración? ¿En qué momento, por ejemplo? Yo escuché una parte. Usted pregunta
momento de la casa usamos la administración, ¿cierto? Sí. ¿En qué momento? Ejemplos. Ya puedo, un ejemplo de la compra. Si tengo el recurso para hacer una compra, yo tengo que administrarlo para saber si logro comprar todo lo que necesito o no. Un ejemplo. ¿Cierto? Entonces, descompongamos eso. Tú dices que la compra, ¿verdad? Entonces, la administración es un proceso que va a ordenar ¿qué cosa? Va a ordenar los recursos. ¿Cuál sería tu recurso? ¿Cuál sería el recurso? No, no escucho. El recurso sería el dinero, ¿cierto? El dinero, exacto. ¿Sí? Bien. Así es. Y para que rinda el dinero y te alcance para todo, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Vas a hacer una listita. La tarea de administrar. Pero vas a hacer una lista. Ah, voy a traer detergente, voy a traer tantas manzanas, voy a traer carne. Y aquí hay otra parte del proceso, ¿verdad? Que es la planificación. Y luego, ¿qué es lo que haces? Haces la tarea y vas al supermercado, ¿verdad? Y te guías con la lista, ¿verdad? Y luego llegas a tu casa y llegas con la mercadería del supermercado, ¿cierto? Y terminó esa labor, ese proceso. Entonces cumpliste una meta de abastecimiento de tu hogar, ¿cierto? Entonces, la idea es que la administración está incluida en nuestras vidas desde que el hombre bajó de los árboles, en el estricto rigor, ¿cierto? Siempre ha estado ahí el proceso de administración. Y ese proceso incluye ¿qué cosa? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? ¿Cuáles son las tareas que tenemos que hacer? ¿Y cuáles son nuestras metas que tenemos que cumplir? Esas son como las herramientas fundamentales para poder entender un proceso de administración. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la administración es un proceso que toma recursos y los pone a disposición a través de las personas, ¿verdad? En una meta, en objetivo común. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve la administración? Ahí tenemos una definición para ir tomando decisiones, porque esta es constante, no se detiene. ¿Ya? Dentro de una organización, la administración es fundamental en todo momento, por lo que entonces, al saber cuántos recursos tengo disponibles, cuántas tareas o actividades tengo que hacer, ¿verdad? Y si estas tareas y estas actividades me van a conducir a mi objetivo, entonces yo debo de tomar una decisión, ¿ah? Escoger las mejores alternativas para poder, ¿para qué entonces tomo una decisión? ¿Para qué puedo tomar una decisión? Para hacer una buena elección. Para poder llegar al objetivo que uno se propone. Exacto. Para lograr las metas. Exactamente. ¿Cierto? Entonces tenemos ahí, vamos a concordar entonces de que la administración es un proceso.
que nos permite identificar los recursos con los cuales contamos o tenemos a disposición, ¿verdad? Y cuáles son nuestras actividades o las personas para poder concluir y lograr un objetivo. ¿Sí? Bien. Y aquí están las funciones más importantes que contiene el proceso administrativo. Volvamos ahora a otro ejemplo en la vida diaria en donde podamos introducir estos elementos. ¿Quién nos ayuda? A ver. Sergio. Profe. ¿Sí? Sergio. No, yo le iba a dar un ejemplo. Por ejemplo... Dale. Disculpe. María, ¿verdad? Dale. Ya, por ejemplo, yo aquí en mi casa, yo vivo con mi hija. Y no sé, pues en el día decimos ya, una hace la cocina, le toca cocinar, la otra hace aseo y la otra el baño, una cosa así. Y ya después del almuerzo ya estamos todos desocupados, si alguna tiene que hacer sus cosas ya la hace, pero ya la meta que uno tenía, que era almuerzo y aseo, ya está listo. Y así nos organizamos todos los días. ¿Cierto? Entonces, será algo así. Y eso, de acuerdo a la función de administración que estamos viendo ahora en la pantalla, ¿en qué pelotita caería, digamos, lo que tú dices? ¿Cómo? Disculpe, ¿en qué? Eso de que tú vives en tu casa con tu hija, ¿cierto? Y que en la mañana dice, ya tú vas a hacer las camas, yo voy a cocinar, voy a pasar la aspiradora, después almorzamos y después en la tarde vemos qué es lo que falta, en fin. Todo esto, ¿Sí? ¿en dónde lo pones en las pelotitas que están ahí? Ya mire, lo que pasa es que igual se le escucha un poquitito cortado. Sí, Yo, por ejemplo, pero, como dice ahí, en la mañana, por ejemplo, uno se planifica. Es la planificación, después ya nos organizamos para poder hacer todo y ya uno tiene que ir, yo tengo que ir supervisando. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, para que pueda funcionar. Porque si está mal hecho lo tiene que hacer de nuevo. Entonces ahí uno también tiene que ir vigilando que se vaya cumpliendo el proceso. sí, ¿no es cierto? No sé en qué etapa será, pero sí. No, pero lo dijiste súper Pero bien. así por lo menos yo lo veo. Exacto, muy bien. Otro ejemplo, a ver, Sergio, ¿habíamos quedado en Sergio? Sí, bueno, no sé si este ejemplo servirá, pero No, que dale. nosotros con un grupo de amigos siempre, bueno, antes que pasara todo esto, hacíamos un viaje a la playa, pero entre amigos nomás, y nosotros cumplíamos muchos requisitos que están, o la imagen que estoy viendo ahora, que es la planificación de cuál es la ruta que vamos a seguir, la organización entre nosotros, y aplicando los recursos que vendría siendo como la gente que va a ir y la plata que disponemos. ¿Ya? ¿Qué más? Y eso es un ejemplo que se me viene a la mente, en el que se podía dar un ejemplo de administración o de las cuatro funciones de una administración. Exacto, muy bien, ¿verdad? Para ir a la playa, lo primero es planificar, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. ¿Quiénes van a ir? ¿En dónde van a ir? ¿Cuánto dinero se cuenta? ¿Verdad? Entonces estás ahí planificando y en el fondo están ordenando ¿qué están ordenando ahí al principio? Los recursos, ¿verdad?
los recursos tanto físicos como intangibles, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bien, entonces tenemos que la administración en cualquier momento de nuestras vidas está ahí, está intrínsecamente haciendo alarde de que es un proceso en donde tiene la primera parte, lo primero que nosotros debemos hacer cuando queremos cumplir una meta es planificar. ¿Planificar qué cosas? Nuestros recursos, tanto físicos como intangibles, ¿cierto? Bien. Vamos avanzando. Bien, aquí hay que hacer una diferencia entre organizaciones, funciones organizacionales y funciones administrativas. Por aquí, si me devuelvo un poco, ay, se me fue aquí. Tenemos que la segunda parte del proceso de la administración está versado con la organización, que no es lo mismo que una función de la administración. ¿Y por qué creen ustedes eso? ¿Se entiende la diferencia? La diferencia radica en que cuando nosotros hablamos de una organización, ¿a qué estamos haciendo alusión? Estamos haciendo alusión a una empresa, a un grupo de personas, a una estructura de personas que se unen para trabajar en común, ¿cierto? Y tener un objetivo. Y dentro de esas agrupaciones de personas tenemos empresas, tenemos fundaciones, tenemos ¿cómo se llama? Corporaciones, escuelas, pymes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de organizaciones, estamos haciendo alusión a las agrupaciones de personas. Entonces, por ejemplo, un hospital, ¿qué es lo que es? ¿Sería una agrupación? ¿Una organización? Sí. ¿Por qué? Porque es una agrupación de personas, de médicos, de administradores, de contadores, de enfermeras, enfermeros, ¿cierto? Que trabajan de manera ordenada en cumplir o salvar vidas o mantener una salud, ¿cierto? Entonces, organizaciones es cuando uno alude a la agrupación de personas. ¿Un colegio es una organización? ¿Un colegio es una organización? Profe, una consulta, pero ¿Mm?
Una consulta. Dime. Pero dentro de una organización igual puede tener las funciones administrativas, ¿correcto? Es que esa es la diferencia, exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿se entendió esa diferencia o no? María, Rafael, Sergio, Sí, está claro. Claro, profe. Alexandra, Montserrat, Salomé, Constanza. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Seguro? Bien. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de organizaciones, estamos hablando de la agrupación de las personas. Y el Estado es una organización. ¿El Estado de Chile es una organización? Sí, es. Exacto, ¿verdad? Ahora que ya tenemos, Sí, es porque es un es un conjunto grupo de de personas, ¿verdad? diversas. Exacto. Bien, y para ir terminando y podamos cerrar la idea, entonces, una cosa es que son organizaciones, grupo de personas, la organización, que son recursos físicos e intangibles, ¿verdad? Que a través de acciones o tareas nos van a conducir a el cumplimiento de los objetivos, que es un proceso, ¿ya?, en donde tenemos una primera etapa en donde hay que planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿verdad? Todo eso en su conjunto es un proceso administrativo, pero también hay que tener en cuenta que las personas, algunas, tienen mejores habilidades que otras para poder organizar, para planificar, o para organizar, o para dirigir, o para controlar. Entonces, la mezcla en conjunto de estas opciones o de estas variables es lo que se convierte en el arte de administrar. ¿Sí? Vamos a la próxima clase. Vamos a entrar en los tipos de administradores. Vayan leyendo las PPT. Ojalá si es que podemos llegar a la parte de estructura organizacional, ¿ya? Y podamos ir avanzando de mejor manera. La sinergia, para contestarle a Rafael la pregunta en un principio, la sinergia es la corriente que al terminar el proceso de la administración, cuando termina cuando se ejecuta el control al final. Y el control significa que es evaluar que si Profe, se escucha muy cortado. cumplimos o no cumplimos nuestra meta, ¿cierto? Si cumplimos nuestra No se meta, escucha. bien,
Sí, parece que ahora escuchamos. Bien, chicos, para ir cerrando, esta grabación que tenemos la voy a subir a la web y les voy a informar en dónde está, o en qué parte la dejé en el aula virtual, pero va a quedar abajo del link de la videoconferencia, para que puedan ir cerrando los conceptos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, pues. Nos vemos entonces el jueves, a la misma hora y en el mismo canal. ¿Mm? Ya, que estén bien, vayan juntando todas las dudas y las resolvemos en la próxima clase y avanzamos como vamos ahora. Vamos a hacer un ejercicio ahí para que puedan ir afinando un poco más la idea de la segunda etapa, que es la estructura organizacional. ¿De acuerdo? Avancen con eso. Bien. Chao, que estén bien. Nos vemos. Un abrazo. Que esté bien, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Gracias, chao. A almorzar.